vamos a saludar a Agustín Masinski de la Cámara de Bares para ver cómo visualizaron este fin de semana, cómo vieron este fin de semana después de las restricciones, primer fin de semana tras estas restricciones, en un sector que, bueno, mira de cerca cada vez que se anuncian algunas de estas medidas. Agustín, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Chavo. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, la pregunta está hecha, es decir, ¿cuál ha sido la imagen que le queda de este fin de semana después de estas restricciones? La verdad que con mucha angustia y mucha preocupación debido a la respuesta que hemos tenido en nuestros establecimientos. Es decir, ha caído considerablemente la cantidad de gente que ha concurrido, fundamentalmente por allí pasa la preocupación. Sí, la preocupación es básicamente esa, porque la respuesta y las ventas fueron casi nulas en los horarios posteriores a la restricción de circulación. Es decir, hay una restricción de circulación. La misma no implica que la gente no pueda concurrir a los bares, pero esto, impacta directamente en la cantidad de gente que habitualmente lo hacía. Sí, impacta directamente. Si bien desde nuestra institución intentamos hacer un convenio, como por ejemplo con Sociedad Radio Taxi, para que el cliente obtenga beneficios, ya sea en una reducción de precio en tarifa o en alguna otra alternativa, también hice un relevamiento de ellos, ha sido muy poco o escaso los viajes con concurrencia a los bares. Y esto, digo, en la evaluación previa que hicieron antes de las restricciones, luego de tomarse estas restricciones, ¿ustedes de alguna manera lo veían venir? ¿No eran optimistas con respecto a lo que podía ocurrir este fin de semana? Sí, tal cual. Nosotros, antes de que salga el decreto y una vez hecho y cómo era el acatamiento, prevíamos esta situación, por eso salimos a hacer lo que te mencionaba anteriormente, el tema de los taxis, para darle alguna otra herramienta al cliente y no solamente depender de la gente de cercanía. Lamentablemente esto fue así, como lo preveíamos, y es un golpe muy duro para nuestra actividad. Claro. Bien se entiende la cuestión sanitaria y demás está tener que aclararlo. Lo que estamos ahora es necesitando y ver de qué manera obtener alguna ayuda estatal, ya sea nacional, provincial o municipal, porque esta situación se va a hacer cada vez más compleja y más difícil para nosotros y no sabemos también el tiempo que va a durar. Ojalá sea estos primeros días, como dicen, y no se tenga que volver a estirar. Claro, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en la medida en que sigamos transitando esta pandemia que nos va presentando diferentes situaciones, también se abre un signo de interrogante en cuanto al futuro, porque uno no sabe si estas restricciones se van a ampliar, van a seguir o en algún momento se van a levantar o cuándo se van a levantar. Sí, en algún momento lógicamente que van a desaparecer, pero digo, es un signo de interrogación que se plantea sobre el futuro. Sí, es una gran incertidumbre con la que venimos trabajando durante todo este tiempo, que se hace muy difícil. Se hace muy difícil para poder afrontar todo el proceso de endeudamiento que venimos teniendo ya desde hace un año y pico, recordando de que nosotros desde ese tiempo que inició siempre tuvimos un aforo de reducción en nuestros establecimientos, lo mismo de horario, y así se hace muy difícil, casi con costos a un 100% y con ingresos muy reducidos. Claro, parece una ecuación matemática, ¿no? Pero primero hay que hablar de una reducción en cuanto a la cantidad de gente que puede ingresar a un bar, por ejemplo, o a un restaurante a través de estas restricciones. Quizás es prematuro lo que te voy a preguntar, porque el fin de semana quedó atrás hace algunas horas, pero ¿hay algún tipo de porcentaje estimado en cuánto disminuyó la cantidad de gente que ha concurrido este fin de semana? En las ventas, y por lo que se ha podido relevar con algunos asociados, fue casi una caída de un 95%. Bueno, estamos hablando de un número altísimo, estamos hablando de un 95%, Agustín, y lógicamente que ahí está marcada la preocupación que nos contabas en el comienzo de la entrevista. También esto sirve, digo, para ir mirando hacia el futuro. Creo que desde todos los ámbitos y los rubros, lógicamente habrá que pensar en nuevos hábitos, en nuevas formas, la denominada nueva normalidad, y lógicamente vamos a tener que llegar a un consenso de cómo vamos a tener que actuar. No solamente quienes están a cargo de los bares, en este caso, sino también de los consumidores o los que habitualmente concurrimos a los mismos. Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Lo que pasa es que es un poco como que se terminan las ideas, como te mencionaba anteriormente, ya es mucho el tiempo el que atravesamos esta situación. Y se va a hacer muy difícil. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado
algunos convenios, en el cual recién estamos en la cuota número 4, número 5, y no sabemos cómo poder afrontarlo. Más allá, y obviamente como indispensable, la cuestión laboral, de cómo poder pagar los sueldos. Eso es algo que nos preocupa y mucho. Nuestra entidad el día viernes hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo solicitando una apertura colectiva preventiva de crisis para también enfocarse en eso. ¿Crees que, y me quedé pensando lo que decía del 95% de caída en las ventas, ¿crees que inconscientemente la gente está pensando que directamente ya a la noche no se puede transitar? Porque, digamos, hay una restricción en cuanto a la posibilidad de usar los vehículos particulares, pero se puede concurrir a los negocios de cercanía. ¿Crees que esto actúa en el inconsciente de la gente que directamente decide quedarse en su domicilio? Sí, puede ser una de las cuestiones, por eso es el balance de este primer fin de semana. Por eso nosotros tratamos de enfocarnos mucho en darle alternativa a la gente, no solo por una cuestión económica, sino reflejando que nuestras puertas todavía continúan abiertas luego de ese horario. Esperemos que esto se pueda cambiar. Nosotros ya empezamos a mantener reuniones a partir del día de hoy para seguir y viendo cómo transitar esta situación. Bien, y vamos a seguir de cerca entonces el resultado de esas reuniones. Agustín, gracias por este contacto con Buen Santa Fe. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, buena mañana. Agustín Masinchi, de la Cámara de Bares, hablando con nosotros. Lapidario el número que ha tirado en cuanto a la baja que han tenido este fin de semana en la cantidad de personas que ingresaron a los bares.